Bones. Benvinguts a Enigmes de casa nostra. Compartirem aquestes 2 hores de ràdio amb tu i esperem que tota la informació que aportem sigui de la màgia, que avui parlarem de màgia, de la màgia del Sant Joan. I tenim a una persona molt especial, a un especialista en folklore i que ha escrit molts llibres relacionats amb les tradicions. I nosaltres, això serà la primera hora. Parlarem sobre les festes del foc, de les encantats, de les encantades, de les fades, de desaparicions, d'aparicions i tot això que és, diguéssim, la màgia d'aquestes festes. I tenim a nosaltres el Jesús Callejo, com a invitat especial. Això serà a la primera hora. Després tindrem a Enric Sabarit, a les Enigmes de Lleida, també al Cosmos, al Neo Héctor i l'entusiasme de viure de l'Emili. Aquests són els temes que us han preparat per avui. Esperem que sigui del vostre grado. Tenim al control el Pere Lluís, molt bé, i Josep Ticol, que et parle. Amic, sigues benvingut. Comencem. Empezamos. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola Teco, muy buenas noches. Pues fenomenal, sí, aquí disfrutando de la noche. Exactamente. Bueno, hacía tiempo que no estábamos juntos, pero seas bienvenido, ya lo sabes, aquí a tu programa. Lo sé. Muchas gracias, Teco. Siempre me siento muy a gusto en tu programa. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. De hecho, todas las ciudades y pueblos han introducido en sus fiestas la fiesta de los petardos, de los fuegos. Y yo recuerdo, ahora me viene a imagen de cantidad de fiestas alrededor de nuestro país. Por ejemplo, podríamos recordar el 17 de enero, San Antonio, el 2 de febrero, la Candelaria, 19 de marzo, San José, el Pedro Manrique, relacionados de alguna forma con las fiestas del fuego. Jesús, ¿podríamos saber de dónde nos viene todo esto y su simbolismo? ¿No nos podrías explicar, por favor? Bueno, la verdad que el fuego, como bien sabes, es un elemento universal. No solo está vinculado a las fiestas de San Juan, sino a cualquier celebración, tanto cristiana como pagana. El fuego es como un aditivo más que se añade a algunas celebraciones, siempre simbolizando un poco el sol, ¿no? El fuego es la luz, es el calor. Según los rituales, ahí se hacen hogueras para saltarlas, pero en otros casos lo que se hace es quemar aquello que uno no desea en el fuego purificador, porque tiene también ese efecto. Y bueno, es cierto que se asocia a la noche de San Juan, se asocia a esas hogueras que tú tienes que quemar, y a partir de ahí se realizan una serie de rituales que tienen que ver o bien con saltar la hoguera siempre un número impar de veces, ya sabes que pueden ser 3, 5, 7, pero siempre impar, y a veces también con la ceniza se usa para cuestiones terapéuticas. Dicen que esa ceniza tiene virtud y sirve para curar enfermedades cutáneas, tanto de los animales como de los seres humanos. Así que bueno, el fuego siempre ha estado ahí. Es verdad que tiene un origen indoeuropeo, pero se da en todas las culturas. Y dentro del solsticio de verano, te cuenta que el solsticio, como acontecimiento solar, lo que hace es que justo a partir del solsticio de verano, la oscuridad, las tinieblas, empiezan a ganar un poco de terreno a la luz. Entonces, las hogueras que se encienden durante el solsticio o durante la noche de San Juan, que hay una diferencia muy pequeña de días, pues lo que hace es simbolizar el sol, la fuerza del sol, para que la luz, y por lo tanto asociado al bien, siempre gane a la oscuridad, siempre gane al mal. Ese es un poco el simbolismo universal, pero luego, en cada lugar, y has citado unos cuantos sitios, luego el fuego tiene unas funciones o bien purificadoras o bien terapéuticas. En San Pedro Manrique, por ejemplo, en Soria, pues hay que pasar las brasas descalzos, lo cual eso también nos remite a rituales indoeuropeos, paganos, precristianos, donde el fuego lo que te hace es que ahuyenta las tinieblas. Ajá. Y cuando ahuyentan las tinieblas, todo lo que se asocia a la oscuridad, es decir, los personajes oscuros que viven en esa oscuridad. Esto de alguna forma se remonta
algunos dicen a los sumerios, hace unos 4.500 años, pero de alguna forma todas las culturas, como bien muy has dicho, se relacionan con el fuego. Claro, en principio, cuando ambientan el fuego, es algo que les ayuda muchísimo porque les protege de las fieras, del frío, les da calor. O sea que prácticamente en esos inicios pues tienen, y es un gran invento para ellos, claro, les salva de alguna forma de muchas cosas. Claro, hasta hoy, en nuestros días, estamos hablando de que, por ejemplo, los celtas, hablamos de que, bueno, ellos no celebraban ni los solsticios ni los equinoccios. ¿Es así o sí los celebraban? ¿Jesús? Sí, así es. Sí. No celebraban los solsticios ni los equinoccios, ¿eh que no? Exactamente, Pero, sí. Se les asocia por esas fiestas que dicen que celebran solsticios y equinoccios y no es verdad. Porque las 4 fiestas principales que tienen los celtas, que tenían los celtas, no corresponden ni a los equinoccios ni a los solsticios, sino más bien 40 días después de cada equinoccio, de cada solsticio. sí. Y hay una, además, que está asociada al fuego, que es el Beltane, ¿no? El Beltane, porque estaba también vinculada al dios Beltane. Y se realizaba el 1 de mayo. El 1 de mayo era esta fiesta del Beltane, y el nombre significa el fuego de Bel, o el bello fuego, y consistía en una festividad anual en honor al dios Beleno, que las distintas variantes que tiene este nombre, y durante el Beltane, justo es cuando se encendían por la noche hogueras que eran coronadas por los más arriesgados con largas pértigas. Ahí no se saltaban, sino que se cogían pértigas y se saltaba porque, bueno, eran hogueras considerables, ¿no? Después los druidas hacían pasar el ganado entre las llamas, ya cuando las llamas estaban mucho más atenuadas, para purificarlo y para defenderlo contra las enfermedades. A la vez, rogaban a los dioses que el año fuera fructífero y no dudaban en sacrificar algún animal para que sus plegarias fueran mejor atendidas. Esos eran los rituales de los celtas, y no olvidemos que en la península ibérica había muchos celtíberos, es decir, que nosotros heredamos muchas de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones. Las raíces están en las fiestas celtas, pero también en las fiestas romanas. Evidentemente nosotros hemos heredado muchas cosas de los romanos, que dedicaban a la diosa de la guerra, a Minerva, unas fiestas con fuegos, existiendo la costumbre de saltarlas 3 veces. ¿Ves? Ahí ya estamos otra vez, ese número impar. Pero, fíjate, siempre hablamos un poco de eso, de esos elementos que tiene que ver el fuego, pues lo que estamos diciendo, ¿no? Como dador de vida. Sin fuego no habría Exacto. vida, y nuestros antepasados pues no hubieran podido soportar esas noches. Pero aquí el fuego tiene más un elemento simbólico. Por ejemplo, entre los bereberes de África del Norte, estoy hablando, por ejemplo, de Marruecos o de Argelia, cada 24 de junio, durante la fiesta que ellos llaman Ansara, encienden hogueras que producen un humo muy denso. Y ese humo denso es el que está considerado protector de los campos que ellos cultivan, y hacen pasar a través del fuego los objetos, los utensilios que ellos consideran que son más importantes del hogar, porque consideran que así queda purificado. Y los bereberes encienden estas hogueras en los patios, en los caminos, en los campos, en las encrucijadas, queman plantas aromáticas, siempre el poder también de las hierbas. No olvidemos que la noche de San Juan, en términos generales, está asociado a 3 elementos. Uno es el fuego, del que estamos hablando, el otro es el agua, pero el otro también son las plantas, las hierbas, y en concreto las hierbas aromáticas, pero con las que se ahuman, y ese sahumerio sirve para eso, para purificar y para inmunizar el entorno de todos los males. Así que, como ves, son creencias que se dan en el mundo pagano, pero dentro del mundo religioso se da también en el mundo musulmán y en el mundo cristiano, como no podía ser menos, porque por eso hemos cristianizado una fiesta pagana por el nombre de San Juan Bautista, no por casualidad, claro. Claro, sin embargo, estamos hablando de cultura pagana, pero ¿qué tiene que ver San Juan con la cultura, con el solsticio de verano? Bueno, porque ya sabes que las fiestas paganas se cristianizaron. Sí, Cuando el cristianismo se convierte en religión oficial a partir del siglo IV, de finales, pues bueno, la gente seguía celebrando fiestas, pero hacían fiestas a sus dioses, al politeísmo, ¿no? Y en este caso estaríamos hablando de los dioses romanos, porque Hispania era una provincia romana, por lo tanto hemos heredado muchas de esas costumbres. Pero ¿por qué luego, con el tiempo, esa fiesta asociada al solsticio de verano? Cuando hablamos del solsticio de verano, que es el 21 de junio,
estamos hablando del hemisferio norte, porque en el hemisferio sur están celebrando el solsticio de invierno, como sabéis, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que corresponde a nuestro hemisferio, pues evidentemente se celebra la fiesta de San Juan. No coincide exactamente la noche de San Juan con el solsticio, pero bueno, ya sabes que a efectos astronómicos, a efectos litúrgicos, prácticamente se asocia. Correcto. ¿Por qué San Juan? Bueno, pues dos razones principales. Primero, el hecho de que San Juan, su onomástica sea el 24 de junio, nos tendríamos que remitir al Evangelio de San Lucas, cuando narra que María, la Virgen, en los días siguientes a la Anunciación, fue a visitar a su prima Isabel, cuando ésta estaba en el 6º mes de embarazo, y lo fácil era fijar la solemnidad del Bautista 6 meses antes del nacimiento de Cristo. Entonces, si te das cuenta, el nacimiento de Juan Bautista es ese 24 de junio y cuando nace Cristo es en el solsticio de invierno, es decir, cuando nacen los dioses solares, los dioses redentores y los dioses salvadores. Cristo es uno de ellos, igual que Mitra, igual que Osiris y tantos y tantos. O sea, como ves, no es casualidad que uno esté marcando el solsticio de verano y el otro esté marcando el solsticio de invierno. Pero por otra parte, ¿por qué asociado al agua? A San Juan, normalmente se cristianizaban aquellos templos que estaban dedicados a las ninfas, a los númenes acuáticos, bueno, porque San Juan Bautista es el que bautiza a Jesús en el río Jordán. Entonces allá tienes todos los ingredientes, todos los elementos para cristianizar este tipo de rituales y de templos a San Juan Bautista. Uno por la fecha, que era el Dies Natalis, cuando nace San Juan Bautista, que sería el 24 de junio, y que se asocia al agua purificadora, era porque es el que bautiza ni más ni menos que a Cristo, que es cuando empieza a tener una vida pública y cuando ya, según los evangelios, que pasa de Jesús de Nazaret al Cristo Salvador, al Mesías, que nosotros ya conocemos. Muy bien, esto hemos hablado de San Pedro Manrique. Hay allí, este aldea, este pueblo, lo que hace es situar unas, ¿cómo se llama esta? Fuegos de 10 o 15 metros y luego lo pasan por encima. ¿Pero se queman o no se queman esta gente? ¿Dónde está el truco? Yo estaba allí, yo estuve hace unos años contemplando in situ esta ceremonia que me parece, vamos, curiosísima y además como muy emotiva, ¿no? Porque solo pueden pasar los vecinos, los habitantes de San Pedro Manrique. Solamente ellos, no pueden pasar nadie más. No, en principio solo ellos, salvo que esto lo quieran cambiar, en principio solo ellos, porque a ver, hace falta tener unas precauciones, hace falta tener unas reglas, por decirlo así. Se va, imagínate, un forastero medio borracho que quiere pasar, se quema seguro, vamos, sin ninguna duda. Y andan por encima de las brasas, Jesús. Encima de las brasas, sí. A ver, durante todo el día se prepara esta festividad. Cuando pasan las brasas sería por la noche, pero antes hay que prepararlas. El ambiente del 23 de junio ya es festivo, ¿no? Porque esto ocurre durante la noche de San Juan, es decir, de la noche del 23 de junio. Sí. Pero a lo largo de todo el 23 de junio ya empiezan a prepararse cosas y sobre todo alrededor de la patrona de San Pedro Manrique, que es la Virgen de la Peña. Entonces hay una procesión que va acompañada de música, junto al ruido de los cohetes, pues empieza a preparar esa hoguera. Entonces la hoguera se va caldeando poco a poco y a las 7:30 aproximadamente es cuando ya, una vez que ya está colocada la leña, además tiene que ser una leña especial, en el centro de un patio, pues eso, destinado, ¿no?, a este ritual, y una vez que esa leña ha ardido, los rescoldos los expanden, ¿sabes? Los expanden para que quede como una especie de alfombra. Sí. Es que estamos hablando de leña de roble, cortada el año anterior, es decir, que tiene que estar muy seca y luego la disposición de estas brasas se colocan de una forma muy estudiada, muy calculada. ¿Qué ocurre? Que luego con unas varas largas, 2 o 3 personas van removiéndolas, las esparcen, ya digo, en un perfecto rectángulo, y a las 10 de la noche es cuando se permite el acceso a la gente, antes no, para que nos vayamos ahí pues poniendo en nuestros sitios respectivos a una cierta distancia, porque no veas tú el calor que aquello desprende. ¿Y qué truco hay? Y durante la espera, te puedes imaginar que se canta, se bebe, se realiza la ola, en fin, la Guardia Civil pone un poco de orden, en fin, es un momento muy interesante hasta que justo en las 12 en punto los miembros de la banda empiezan a tocar la trompeta, los acordes de la balada del silencio, como diciendo, cuidado, que ya empieza lo bueno, ¿no? Y es cuando el primer mozo se lanza al fuego.
y va pasando. O sea, tiene que dar unas pisadas muy fuertes. Yo lo vi, que lo que hacía es que daba unos pisotones con los pies descalzos, evidentemente, pisotones muy fuertes, muy tajantes, y en 5 o 6 zancadas pasaban estos 5 metros más o menos de la alfombra totalmente cálida, ¿no? Que había, bueno, más que cálida, con una temperatura que calculan de 600 grados, te puedes imaginar, ¿no? Y no se quemaban. Luego comprobaban los pies y no se quemaban. Y en algunos casos los mozos llevaban a sus chicas o sus hermanas, sus novias, las llevaban a cuestas para que el peso fuera mayor. Entonces pasaban y luego, bueno, había una algarabía, la gente aplaudía, en fin, era como un triunfo, ¿no?, que habían conseguido pasar sin quemarse. Luego sabemos perfectamente que este ritual tiene su secreto, tiene su intríngulis. Claro, y te puedes imaginar un poco por dónde van los tiros. O sea, no hay trampa ni cartón, ¿eh? Los pies estaban descalzos, yo lo comprobé. Pero ¿sabes dónde está el truco? Hombre, supongo yo que entre la sudor, la arena y otras cosas, pues se hace allí una protección bastante interesante, ¿no? Claro, por ahí van los tiros, efectivamente. Esto es una fiesta que también celebran en algunos pueblos de Grecia. Es una fiesta también muy indoeuropea. Bueno, el secreto del éxito, dicen, está en que no quede aire entre el pie y la brasa. Por eso pisa tan fuerte. Sí, sí. De esta forma no hay combustión. Claro. Pues esta requiere que haya oxígeno del aire. Pero si tú pisas fuerte, y además con el sudor, efectivamente, que llevan ya estos mozos, porque han estado ya bailando, han estado viendo, en fin. Entonces, bueno, pues esto hace que al no haber combustión, porque no hay oxígeno, sí que puedas permitir ese paso sin que te quemes. Ojo, siempre y cuando no te quede una brasa entre los dedos. Entre los dedos. Ahí, eso, pasar canutas, ¿no? Eso te iba a decir. Bueno, es muy llamativo. Ya. Eso te iba a decir, porque a la persona que se le queda una brasa entre los dedos va saltando como un canguro. Ahí sí que le pilla bien pillado, ¿eh? Sí, pero por eso era muy importante, antes de que estos mozos pasen, es muy importante extender bien las brasas. Para eso, para que todo quede de una forma uniforme, o sea, que no queden como montoncitos. Entonces, claro, al pisar, es verdad que cuando pisaban fuerte saltaban las chispas, pero, ya digo, no había esa combustión. Entonces, bueno, pues podías pasar, y de hecho ya sabes que incluso en Estados Unidos, en rituales estos que hacen de fin de curso, bueno, te iba a decir de fin de curso, de fin de semana casi, ¿no?, que hacen rituales esotéricos, con unos talleres místicos, pues para demostrar que realmente han sido buenos alumnos, luego hacen este tipo de paso del fuego, ¿no? Y efectivamente, si lo haces bien, no te quemas, pero hay que hacerlo bien. Por eso tampoco no permiten que haya forasteros que hagan estas tonterías, porque, bueno, pues muchos van allí tipo verbena, borracheras, y al final pues puede pasar lo que puede pasar. De hecho, sí que hay una ambulancia siempre muy cerca de allí, por si acaso hay algún incidente de este tipo. Pero es un rito de paso, no deja de ser este tipo de cosas un rito de paso. Y lo curioso, lo llamativo y lo insólito es que es el único lugar de España donde esta fiesta se celebra. Se puede celebrar en otros lugares, pero ya no tendría este ritual sanjuanero que tiene. Pero de una forma oficial, sí que antiguamente, hace unos cuantos siglos, sí que había más fiestas similares a este tipo. Ahora lo que se hace es saltar la hoguera, pero en este caso, ya te digo, no se salta, lo que se hace es que se pisa. Y al día siguiente, y esto es algo que mucha gente no lo conoce, en San Pedro Manrique, al día siguiente se hace la procesión de las Móndidas. La procesión de las Móndidas es una tradición que conmemora la batalla de Clavijo. Esa batalla de Clavijo, que parece que nunca existió y donde apareció Santiago Apóstol, ¿sabes?, descabezando a unos cuantos moros. Bueno, pues la procesión de las Móndidas intenta rememorar cuando en esa batalla de Clavijo libra a los cristianos de pagar a los moros el infame tributo de las 100 doncellas. Entonces, es de los pocos sitios donde todavía se sigue festejando esta especie de liberación, de pagar el tributo de las 100 doncellas, que no dejaba de ser pues un pago totalmente infausto, inmoral y vejatorio para las huestes castellanas de aquella época. Bueno, pues al día siguiente se hace la procesión de las Móndidas, que es como una reliquia del pasado, una reliquia medieval que todavía permanece viva. Ah, muy bien. ¿Hay alguna otra fiesta, creo que recordar en algún pueblo también, que ponen allí de esto seco, timón seco, ¿cómo se llama esto? Que hacen una humareda que se utiliza como forma terapéutica, se llena todas las casas de humo y eso pues allí espanta a todos los espíritus malos, pero también mata a todos los bichos que se han acumulado allí durante todo el invierno. Eso no sé qué pueblo, ¿cómo se llama el pueblo este? Pues no recuerdo ahora, no sé a qué pueblo te estás refiriendo, pero es verdad
que el humo, como te comentaba antes, Sí. el humo tiene esa función profiláctica, Ajá. pero también terapéutica. Sí, sí, Pero sí. ojo, tiene que ser un humo, no un humo cualquiera. Tiene que ser un humo hecho con unas plantas muy concretas. En general, casi siempre que se hace un sahumerio de este tipo, ¿sabes qué planta es la que siempre está presente? ¿Cuál? El romero. Ah, El exacto, romero. ese es el romero, que Claro. no me venía, Jesús, el Sí, sí. romero. El El romero que romero. Ese, la pilan a los lados, le prenden fuego, se arma una manera impresionante, abren todas las puertas y ventanas, se cuela por allí para limpiar prácticamente todas las casas. Muy sí, pues interesante. posiblemente sea esta misma finalidad que te acabo de comentar. Sí, Es sí, decir, sí, con sí. el romero, y me imagino que posiblemente pues con otro tipo de plantas aromáticas, como puede ser la salvia, por ejemplo, ¿no? Como puede ser, pues, no sé, la lavanda, sí que se hace. Yo recuerdo, pero no sé si te refieres a esto, que sé que hay una fiesta del humo en un pueblo de La Rioja, que se llama Pero Blasco, donde sí hacen este tipo de cosas, pero no creo, pero me parece que no es en la noche de San Juan, creo que es en julio, ¿vale? Y lo llaman así, la fiesta del humo, en Pero Blasco, en La Rioja, pero con la misma finalidad, es decir, que esta una humareda, en este caso de colores, porque creo que utilizan también colorantes y tal, pues bueno, pues no deja de ser una fiesta muy llamativa, muy folclórica, muy colorida, pero con esa misma finalidad, vamos a llamarla así, terapéutica. El humo es fundamental, y sobre todo si se hace durante la noche de San Juan. El humo, y fíjate, y el rocío también. De hecho, en algunos rituales de la noche de San Juan, la gente se revuelca en el rocío porque piensan que ese rocío, igual que las hierbas, igual que las plantas, tienen virtud. Son terapéuticas y te evitan enfermedades cutáneas, enfermedades de la piel. O sea, que para que veas la cantidad de cosas que se hacen a lo largo de estas fechas. Esto, si entran en nuestra página web, que es omnion.com con v, @gmail.com, encontrarán allí que perfectamente todos los libros que ha escrito Jesús Callejo, que son muchos y muy interesantes. Y encontrarán uno que es Fiestas Sagradas y otro que es La breve historia de la brujería, que también es muy interesante. Esto, Jesús, entramos en otro capítulo donde aquí en la península nos llega la cultura celta, procedente de los pueblos del norte del continente. Y yo te iba a preguntar, la palabra, el concepto bruja, la palabra bruja, ¿cuándo se emplea y para qué se emplea y de dónde viene? Bueno, la palabra bruja no es tan antigua. Hay mucha gente que considera que la palabra bruja como palabra, como etimología, es muy antigua. ¿Y qué va? En absoluto. Otra cosa es que existieran personas que ejercían lo que luego se empezó a llamar brujería, ¿no? Pero la palabra bruja es una palabra que aparece en la península ibérica a partir de finales del XIII, principios del siglo XIV, o sea que en la Edad Media. Como bruja, ¿eh? Otra cosa es que antes ya existían, como te puedes imaginar, pues las curanderas, las hechiceras, en fin, todo tipo de mujeres dedicadas a practicar, vamos, lo que llamamos ahora mancias, ¿no? Desde la quiromancia, la videncia, el uso, por ejemplo, de las plantas, hacer hechizos, como no, y de ahí un poco la diferencia entre bruja y hechicera, ¿no? Porque a veces son términos que la gente confunde. Pero ya digo, ¿Es como diferente palabra... la bruja, la hechicera y el chamán? ¿Es diferente? ¿Quiere Sí, decirlo? sí, son diferentes, Vale. efectivamente. Son personas que evidentemente detentan unos poderes, vamos a llamarlo así, que son personas admiradas y a veces temidas, pero son distintas, ¿de acuerdo? Ah, vale. Entonces, por ejemplo, Julio Caro Baroja, que sabes que es uno de los grandes antropólogos que hemos tenido en España, diferenciaba entre brujas y hechiceras. Las brujas son las que habrían desarrollado su actividad en el ámbito más rural y además se las asocia con el diablo, como si hubieran hecho un pacto, y además fueron las principales víctimas de la caza de brujas, en las que hubo desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Sin embargo, las hechiceras serían aquellas que estarían más vinculadas al ámbito de la ciudad, que no han hecho un pacto con el diablo y que muchas veces eran a las que acudías, por ejemplo, pues para arreglarte un problema de huesos o buscar un filtro amoroso o cosas similares. Pero era distinto, ya digo, la diferencia entre una bruja y una hechicera es que una estaba vinculada a pactos demoníacos y la hechicera, sin embargo, estaba más vinculada al conocimiento de las plantas, a lo que sería una curandera, ¿no? Una meiga, por utilizar un término gallego. Sí, Entonces, son cosas distintas,
pero solo se utiliza, ya digo, la palabra bruja desde, pues eso, desde el siglo XIV, que es cuando tanto en Portugal como en Galicia, incluso en catalán, la palabra bruixa es cuando empieza a aparecer en distintos documentos, en distintas crónicas medievales, pero siempre, ya digo, a partir del siglo XIV. Pero sin embargo se utiliza este nombre como forma despectiva y además nefasta, mala, como una persona negativa. Y bueno, es así, ¿no? También tenían algo que ver estas personas, porque también sabían la virtud de las plantas, conocían perfectamente el funcionamiento del cuerpo, ayudaban a curar, ayudaban a parir, o sea que hacían una función importante en la aldea, en el pueblo. Claro, pero ¿por qué tenía, sobre todo, ahora ya la palabra bruja ya es distinta, porque ya claro, ahora, yo soy una brujita y tal, sí. Pero antiguamente, y sobre todo durante esa caza de brujas, que más o menos ocurre entre 1450 y 1750, claro, el que te acusaran de bruja o de brujo es que te estaban acusando de hereje. Es decir, era una herejía, y la herejía estaba penada con la muerte, y se consideraba una herejía y un delito porque estabas adorando al diablo. Entonces, claro, te puedes imaginar que a alguien le dijeran que era un brujo o una bruja, te estaba diciendo que eras un hereje, que eras pues una especie de, pues eso, de sicario de Satán, y por lo tanto, pues te perseguían, aunque fuera mentira, ya sabes que muchas de las acusaciones eran falsas, pero te buscaban. Sin embargo, una hechicera era distinto, porque la hechicera era, bueno, podía ser bueno o malo, te daban una serie de plantas, eran esas las curanderas, y acudían a ellas, a las hechiceras, un poco para que los oyentes se hagan una idea de la clásica hechicera. Sería la Celestina, por ejemplo, la famosa protagonista de la obra de Fernando de Rojas. La Celestina no sería una bruja, ¿ves? Sería una hechicera, una conseguidora de amores, o de filtros amorosos, o de propiedades terapéuticas que tenían las plantas pues, para curarte pues, un dolor de cabeza, un dolor de estómago. ¿Ves la diferencia? Unas estaban vinculadas al diablo, las otras no estaban vinculadas al diablo, sino sencillamente, pues eso, a sus remedios curanderiles, que muchas veces eran perseguidas también por la Inquisición, pero no porque utilizaran sus remedios, sino porque a veces se pasaban de dosis y al cliente pues se lo cargaban, ¿no? Le envenenaban. Pero bueno, vaya. Salvo eso, porque eran perseguidas como asesinas, no se las perseguía por hacer un culto al diablo. Claro, pero estas personas cuando entraban en prisión, ¿qué les pasaba? Porque allí las torturas eran brutales. Sí, a ver, es evidente, cuando alguien tenía esa acusación de bruja, ya te digo, era una acusación muy fuerte, ¿de acuerdo? Otra cosa es en qué tipo de inquisición nos movamos. Una cosa eran las inquisiciones, vamos a llamarlas protestantes, por ejemplo, que son las que se daban, por ejemplo, en Alemania o en Gran Bretaña, y otras son las inquisiciones católicas, que es la que se daba, por ejemplo, en Portugal, en Italia o en España. Eran mucho más duros, tanto los interrogatorios, las torturas y, por supuesto, las ejecuciones en las inquisiciones protestantes, por ejemplo, en Alemania, porque se tomaban al pie de la letra la Biblia, veían brujas en cualquier esquina y fueron muy sagaces, por una parte, pero también muy mortíferos, por otra, a la hora de buscar y de ejecutar a brujas. Hasta el punto de que durante esos siglos que te acabo de comentar de la caza de brujas, desde el siglo XV al siglo XVIII, de los se calcula que hubo unos 500.000 procesos donde murieron, pues eso, unas 500.000 personas acusadas de brujería. ¿En toda Europa? De esas 500.000, 250.000 fueron en Alemania. 250.000, la mitad. Para que te hagas una idea. Entonces sí que fueron mucho más beligerantes con la brujería en estos países. Pero eran todo brujas. Eran todo brujas porque, claro, aquí... No, evidentemente que no. Está claro que no. Eran acusaciones la mayoría falsas. Ya, claro, pero bueno, suficiente como para que una persona lo pasara bastante mal. Claro, porque cuando las arcas de la iglesia o quedaban vacías, empezaban la Inquisición a ejecutar. Porque tú querías un huerto del lado que está en mejor posición, la acusabas de bruja y se acababa el mal rollo. Ya está. No, pero ojo, a ver, cuidado porque, a ver, los jueces de la Inquisición no eran tan tontos, sabían que habían acusaciones falsas. Ya. ¿Y qué ocurría? Si se demostraba, imagínate que tú habías acusado a una persona de bruja y no lo era, que al final iban a por ti, por una acusación falsa. O sea, que no eran tan tontos y muchas veces miraban con lupa y con pelos y señales si realmente la acusación tenía alguna credibilidad, o sobre todo si estaba sustentado en pruebas. Ya te digo que cambiaban mucho lo que eran los procesos inquisitoriales
en estos países más protestantes, como ya te digo, Suiza, Alemania, como Inglaterra, que lo que pasaba en España, donde aquí las acusaciones en España de brujas, pues no las tuvieron prácticamente en cuenta. Hay muy pocos casos de brujería y muy pocos casos de ajusticiamientos, muy pocos, comparado con esto me estoy hablando de que comparado con lo que ocurrió en Alemania, aquí se mató a muy pocas personas consideradas brujas, consideradas brujas, porque la mayoría sabían que eran, pues eso, acusaciones falsas, que estaban pues delatando a una mujer, imagínate que estaba viuda, o que tenía sus facultades mentales deterioradas, que hacía cosas raras, y cuando había, imagínate, una tormenta de granizo, pues pensaban que había sido ella la que había provocado la tormenta de granizo, o si había muerto un niño. Eso te iba a preguntar. Pues pensaba que había hecho un maleficio. ¿De qué las acusaban? Eso te iba a preguntar, ¿de qué las acusaban? ¿De hacer tormentas? Sí, de eso, exactamente. Ellos consideraban que una bruja, precisamente como tenía un pacto con el diablo, eran muy, muy poderosas. Entonces las acusaban de eso, de provocar tormentas, de crear maleficios en los animales. Cuando digo los animales, son los animales un poco de sustento, ¿no? De las vacas, las cabras, las ovejas. Cuando había alguna enfermedad de estos animales, pues decían que había sido una brujería lo que habían hecho. De transformarse en animales, que decían que podían ser ratones, moscardones, que tenían esa cualidad de transformarse. De ir a los aquelarres. En los aquelarres eran como misas invertidas, es decir, que hacían como un remedio de una misa, pero todo al revés, con la cruz al revés, que sacrificaban a un niño pequeño, que luego pues había orgías, que había bestialismos, que había de todo, ¿no? De eso las acusaban. Y como claro, al final siempre había alguien que contaba este tipo de detalles, fruto de las torturas, claro, pues ¿quién en no? algún momento que se lo creyeron. Claro, que no, que no. Hasta el punto que pensaban que volaban en escobas. Exacto. sí. Y nadie vio a una bruja volar en escobas, pero sin embargo así aparecen representadas. Sí. Esto, tú en tu libro de la breve historia de la brujería pones cifras y hablas de 32.000 quemadas, 18.000 en esfinge y 8.000 o 9.000 en heraldo público. Explícanos un poco qué quiere decir esto. Bueno, quemadas ya sabemos lo que es, pero en esfinge, ¿qué quiere decir? En esfinge, no, pues cuando, imagínate, por dos razones, o bien porque ya había muerto en prisión, entonces no se la pudo quemar, y entonces hacía una efigie, o bien porque había escapado, había huido. Imagínate que acusan a alguien, entonces al final ese alguien se entera de que hay un chivatazo, ¿no? De que le van a enjuiciar y se larga. Entonces, como el juicio aún así, en ausencia, se sigue produciendo y la condenan, al no estar físicamente, cogen una efigie y le queman. Eso pasó, por ejemplo, con Miguel Servet. Miguel Servet le quemaron 2 veces. Una real, cuando le quema Calvino en Ginebra, pero antes, en Francia, ya le intentaron quemar, pero el tío se escapó. O sea, tuvo ahí la suerte de que la prisión que estaba logró escaparse. Y lo que hicieron es quemar la efigie de Miguel Servet junto con los libros, porque él atacaba a la Santísima Trinidad, en fin, una serie de dogmas que había en aquel momento. Luego le pillaron en Ginebra y ahí sí que le quemaron de verdad. O sea, que realmente tuvo dos incineraciones el pobre Miguel Servet. Pues eso era quemar en efigie. Es decir, cuando alguien no estaba físicamente en el cadalso, se hacía, en efigie era un monigote. Cogía un monigote y se le ponía 2 ojos, una boca, como una especie de peluca, y ala. Y este decía, este es fulanito o esta es fulanita. Y se le quemaba y todo el mundo aplaudía y qué bien y tal. O sea, que para que veas era un espectáculo público, en definitiva, lo que se hacía con esta caza de brujas. Y eso te iba a decir, porque había ciudades que incluso pedían, porque allí se juntaban un montón de gente y hacían el negocio, ¿no? Ahorcaban unas cuantas y allí pues el negocio estaba en marcha. Se vendían cosas, o sea, era como un mercado. Lo mismo que ahora, por ejemplo, se pide la Copa de Europa en un país donde circula la gente, allí también, eso también pasaba allí, ¿no? Sí, bueno, pues en los lugares donde se ahorcaba era en Gran Bretaña. Aquí, en el resto de Europa, en la Europa peninsular, se quemaban. Pero cuando se quemaban, no se quemaban en los lugares públicos, como una plaza mayor, porque claro, quemar un cuerpo desprende un mal olor. Eso se quemaba siempre en las afueras. Pero sí es verdad, si las ahorcaban, o los ahorcaban, porque había hombres y mujeres, sí se solía hacer en la plaza mayor o en la plaza pública, y ahí se convertía en una especie de festejo, porque iban allí con los niños pero claro, ten en cuenta que el que estaban ahorcando, al que estaban ejecutando, se consideraba que era una persona mala, una persona perniciosa para la sociedad,
una persona que no creía en Dios, entonces pensaban que se estaba haciendo una justicia divina. Entonces era un espectáculo que incluso iban los niños, para que dijeran, ves, esto es lo que no hay que hacer, y los malos acaban así, ejecutados. Entonces, claro, los mercaderes pues también hacían negocio, porque iban allí y vendían pipas, caramelos, o lo que fuera menester en aquellas épocas. Era un espectáculo denigrante, pero que consideraban que era correcto y que además ejercía un efecto, por una parte, desmoralizador para aquellos que quisieran cometer una herejía, para que dijeran, cuidado, mira lo que te os espera, y por otra parte era un espectáculo moralizante, como diciendo, ves, esto es lo que ocurre a los malos, y aquí la justicia, tanto civil como divina, pues llega a las últimas consecuencias. Bueno, pues se daban este tipo de fenómenos y eso ya sabes que en algunas películas queda reflejado. Sí, sí. Hablemos de la recogida de hierbas de estas mujeres, porque claro, allí recolectaban 15 días antes y 15 días después, pues recolectaban las hierbas que ellas empleaban durante el año para hacer sus mojinjes y sus de esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacían con esas plantas? Conocían perfectamente las plantas, ¿no? ¿No es así? Y sus virtudes. Sí, hombre, claro. No solo conocían las plantas, ten en cuenta que antes había un conocimiento mucho mayor de la naturaleza que hay ahora. Sí. Ahora somos muy urbanitas y, bueno, muchas veces cuando nos vamos al campo no sabemos distinguir un roble de una encina y no sabemos distinguir el romero de la lavanda. Pero antes sí, la gente rural, la gente que vivía en el campo sabía perfectamente para lo que servía cada planta. Pero también sabía que había que recogerlas en determinadas fiestas y en concreto la noche de San Juan, que dice que todo adquiere virtud, pues era el momento adecuado para recoger estas hierbas. Claro, alrededor de la noche de San Juan giran una serie de prácticas. Fíjate, muchas vienen de épocas muy paganas, muy de origen indoeuropeo, y muchas de estas prácticas tienen que ver con las hierbas. Por ejemplo, se cogían hierbas para adornar con un ramaje, normalmente con pino albar y con fresno, se adornaban las puertas, las ventanas, para proteger la casa contra los rayos. Se pensaba que estos ramajes tenían este efecto protector. También para alfombrar los umbrales de las puertas con diversas hierbas y con diversas flores. Lo mismo, los umbrales, que ya sabes que es como el límite de lo sagrado, de lo profano, ¿no? La casa, cuando tú entras, es un lugar sagrado, y en las puertas y los umbrales se colocaban distintas plantas y hierbas que tenían, según la superstición popular, un efecto profiláctico o un efecto apotropaico. También a veces se llevaban manojos de hierbas encendidas, ¿sabes? Se encendía para eso, para ese humo, con lo cual ahuyentabas los malos espíritus, evitabas plagas y evitabas enfermedades de las cosechas, porque el campo y la agricultura era esencial. Y otras de las cosas que se hacían con las flores y con las hierbas era coronarse con ellas cuando ibas a una ermita, por ejemplo, una ermita dedicada a San Juan. Eso era muy importante, sabes que se colocaban encima de la cabeza, sobre todo las mujeres, se colocaban estas hierbas y, bueno, era una especie como de coronarse, como convertirlas en reinas o princesas de esa fiesta. Y por último, pues evidentemente esas hierbas que se cogían, sobre todo los que eran curanderos, los que eran hechiceros, las utilizaban para hacer sus potingues, para hacer sus brebajes, sus remedios, y luego con ellas curar enfermedades. Según qué tipo de hierbas, según qué tipo de plantas, pues servían para unas enfermedades o para otras. Pero siempre hierbas recogidas durante la noche de San Juan, porque era el momento propicio para bañarse, para coger hierbas o para enramar las puertas en la mañana de San Juan, según dice el maestro González Correa en uno de sus diccionarios. Es decir, eso era fundamental porque, de lo contrario, si no se recogían en esa justa noche, antes de que salieran los primeros rayos del sol, si no se recogían, las plantas perderían toda su virtud. Bueno, ahí tenemos pues la ciputa, la azafrán, la belladona, la dormidera, la verbena, plantas que conocen prácticamente todas las mujeres que pues las utilizan durante el año para hacer sus pócimas. Bueno, conocían también las malas, ¿no? Las abortivas, las alucinógenas. Claro. También, de ¿no? hecho, muchas de las que has citado son plantas solanáceas. Me refiero que son plantas de la familia de las solanáceas. Ajá. ¿Qué significa eso? Se sabe que esas son plantas muy perjudiciales, que tienen unos elementos tóxicos muy potentes, ¿vale? Y estamos hablando de la datura, del estramonio, del beleño. Sí. Entonces,
Cuidado, Sí, sí. porque esas plantas utilizadas, Cuidado. mal utilizadas, te generan estupor, te generan unos efectos pues muy peligrosos para la mente, ¿no? Porque puedes alucinar y puedes intoxicarte de tal manera que hasta puede provocarte la muerte. Entonces, es una cuestión de dosis. Pero estas brujas o estas hechiceras sí que conocían las plantas solanáceas y las virtudes o los principios activos que tenían las plantas solanáceas. Y algunas, ya te digo, que las acabas de citar y forman parte, cómo no, forman parte pues de ese mundo brujeril, de esa farmacopea, de esos potingues que echaban en sus calderos mágicos, y que eso es lo que justifica, eso dicen algunos estudiosos, que es lo que justifica el que queden representadas las brujas montadas en escobas. Ah, las que Ellas volaban, no claro. volaban en escobas, Sí, pero las escobas, como tú sabes, servían para untarse este ungüento, sí. ya te digo, en general, con estas plantas solanáceas, como estas daturas, este estramonio, en las partes más sensibles, Sí. de las partes cutáneas más sensibles. Y una de esas partes cutáneas sensibles era en los sobacos, en fin, en los ombligos, pero también en el sexo, ¿no? En la parte más pudenda. Entonces, bueno, pues de ahí viene un poco esa representación de que con la escoba, pues al final ellas tenían la ilusión o la percepción alucinógena de que podían cabalgar encima de una escoba. Sí, bueno, en tus libros también hablas, cambiamos de capítulo, de las encantadas, de los encantados, de los desaparecidos. ¿De qué estamos hablando, Jesús? Porque, claro, las encantadas, las hadas, esos, de alguna forma, ¿las hadas existen? Te pregunto. Jesús. Desde un punto de vista mitológico, Sí. está claro que las hadas existen porque aparecen en todas las culturas y todas las tradiciones. Sí, es cierto. Eso está claro. Otra cosa es si hay pruebas de que las hadas existan. Son cosas distintas. Otra cosa que me he dejado es las ondinas, las mujeres de agua, que esa noche también se ven en los pantanos, en las acequias, ¿no? En las fuentes. Sí, a ver, estamos hablando de la noche de San Juan. Ya Claro, es mágica, se abren puertas adimensionales. Exactamente, la noche de San Juan todo puede pasar. Ajá. Y cuando decimos que todo puede pasar, una de las características es que dicen que esas puertas de la percepción se abren, se despliegan y entonces puedes ponerte en contacto con el mundo invisible, con los personajes que habitan en ese mundo invisible, ¿vale? Entonces ahí entramos en ese mundo encantado. Cuando hablamos del mundo encantado, quiere decir que son seres que forman parte, vamos a llamarlo así, de otra dimensión, que solo son visibles en determinadas fechas. Una de esas fechas... ¿Pero se necesita una alteración de conciencia o son visibles para todo el mundo? Claro, no, a ver, aquí estamos hablando de leyendas, ¿de acuerdo? Vale. Y las leyendas lo que te dicen es que no cualquiera puede ver este tipo de seres. Hace falta como dos cualidades, por decirlo así. Una es que estés en el lugar adecuado, es decir, en el lugar donde la tradición dice que durante la noche de San Juan aparece una princesa o una mora encantada, y la otra es que tú tengas la percepción adecuada para percibir eso que dice la leyenda, ¿vale? O sea, que son dos cosas distintas. Primero, tienes que estar en el lugar y luego es como que tienes que tener la antena desplegada para que tú puedas comprobar si eso que dicen nuestros antepasados, que dicen las leyendas locales, es verdad o es mentira. Por lo tanto, siempre nos estamos moviendo en el terreno neblinoso de la leyenda. Sin embargo, tú en tu libro Fiestas Sagradas aportas algunos casos de desapariciones y de estas leyendas, ¿eh? Claro, pero son cosas distintas. Una cosa es la desaparición de algunos seres humanos que desaparecen y no se vuelven a saber más, y otra es la aparición de seres encantados. Claro, ¿vale? claro. La aparición de seres encantados es lo que origina multitud de leyendas, leyendas que se dan en toda la geografía española, pero bueno, no solo española, sino en todo el mundo. Porque siempre hay algún castillo, siempre hay una protagonista, que siempre son femeninas, es una joven de larga cabellera que se está peinando a la entrada de una cueva o al lado de un lago o de un riachuelo. Por ejemplo, en León, en el lago Carucedo, se habla de una ondina. En otros lugares se habla de una ninfa. En otros lugares se habla de una princesa encantada. Si nos vamos a la zona del País Vasco, se habla de lamias. Si nos vamos a Galicia, se habla de mouras. Si nos vamos a Cantabria, se habla de anjanas. Y si nos vamos a Asturias, se habla de sanas. Bueno, y si nos vamos a Cataluña, de las donas d'aigua. Exacto. O sea que en todos los lugares siempre se habla de estas mujeres encantadas, espectrales, que son invisibles el resto del año, pero que en la noche de San Juan
parece que se materializan para algunos, pero buscando ser desencantadas. O sea, buscando... Pero solamente este día, Jesús, solamente este día o hay más días. No, la leyenda hace siempre hincapié en la noche de San Juan. Vale. Es verdad que hay otras fiestas, otras fechas en las que también se habla de esta apertura de puertas, ¿no? Dimensionales, vamos a llamarlo así. Otra es el 1 de noviembre, ese día de Todos los Santos, es el día de Halloween, que alguna vez hemos comentado, sabes que también tiene la tradición desde épocas celtas, de que también se abre. Pero ahí se asocia más ese mundo a los muertos, más que a los seres encantados, sobrenaturales, a los seres féricos, a los seres del mundo de los elementales. El 1 de noviembre esas puertas se abren más al mundo fantasmagórico, ¿sabes? A las almas en pena, a las personas que han fallecido, se abrirían. Y la otra fecha, de la que también se habla la tradición, sería el último día del año, el 31 de diciembre. También es una fecha gozne, una fecha en la que se deja como una etapa y se abre otra, ¿no? Que es un poco cuando los romanos lo celebraban al dios Jano. El Jano tenía dos caras, una miraba para el pasado y otra para el futuro, y Jano, que luego dio origen al mes de enero, era eso, el mes donde termina un ciclo, una etapa y empieza otra. Pero justo el 31 de diciembre, que es el día de San Silvestre, es una fecha también propicia para que estas puertas dimensionales o estos diferentes niveles de vibración pues se perciban y se pueda entrar en contacto con este tipo de entidades. No todo el mundo. Ya digo que siempre hablo desde el punto de vista de las leyendas. No hay gente que tiene como más sensibilidad para apreciar este tipo de cosas. Pero la noche de San Juan es como la noche en la que todo el mundo coincide de que si algo se tiene que producir, si tú tienes que desencantar un hada, o tienes que encontrar un tesoro, o tienes que encontrar una planta terapéutica, incluso crear un diablillo, una especie de familiar que luego se convierte en tu esclavo, tiene que ser siempre a lo largo de la noche de San Juan, siempre antes de que los primeros rayos del sol aparezcan en el horizonte, porque ese es el momento en el que todo adquiere esa virtud, esa magia, y por eso siempre se habla de la noche mágica de San Juan. Explícanos una aparición de las hadas. ¿Qué hacen estas mujeres? Cuando aparecen, ¿qué es el cometido que tienen? Pues ser desencantadas, cuando es la noche de San Juan, ser desencantadas, claro. Lo que buscan es eso, o sea, no buscan darte un mensaje. No. Lo que buscan es, ya digo, que las leyendas las he encontrado en toda España, ¿no? En todas las comunidades autónomas, la de Murcia, la de Castilla-La Mancha, Castilla y León, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en todas tienen un patrón muy parecido. El patrón parecido es esto, es una mujer que en ese momento temporal, que es la noche de San Juan, se manifiesta normalmente peinándose y tiene pues un peine, tiene un espejo, el peine suele ser de oro además, y está asociado al mundo o bien subterráneo de la cueva o bien al mundo de las aguas, es decir, que hay muy cerca un manantial, un arroyo, un río, un lago, y en ese lugar es donde se supone que habita el resto del año. Entonces lo que busca estas mouras, estas encantadas, estas sanas, estas sanjanas, lo que buscan es ser desencantadas. Pero claro, hay todo un elemento simbólico, hay unos significados, por qué justo en una cueva, por qué justo en un lago, por qué llevan un espejo. El espejo ya sabes que es un instrumento que tiene que ver con eso, con la invocación a las fuerzas del más allá. Acuérdate, por ejemplo, que el espejo se utilizaba dentro de la quiromancia y dentro de las videncias antiguas, el espejo se utilizaba como elemento transmisor o de puente para ponerte en contacto con entidades del más allá. Y Lewis Carroll, por ejemplo, pues tiene una obra, ¿no?, que es Alicia a través del espejo, que es la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas. El espejo siempre sirve de conexión. Y el peine, pues también es un peine que utilizan las lamias, que utilizan las sirenas, y es algo que se están peinando, y tú tienes además que cumplir como un ritual. Tienes que hacer, según qué leyendas, o elegir un elemento que tiene esta ninfa encantada, este personaje femenino, y si no eliges el correcto, pues mala suerte. O en algunos casos, como por ejemplo en Rojales, que es una localidad alicantina, tienen una variante muy llamativa. Por cierto, en Rojales tienen hasta un monumento a la encantada, lo cual me llamó la atención cuando lo vi, porque normalmente hay leyendas, pero no hay monumentos. Bueno, pues en Rojales es tan famosa la leyenda de la encantada que hasta tienen un monumento representando a la encantada. Y lo que dice es que, bueno, pues estamos hablando de una princesa, siempre en la época medieval, en la época de la Reconquista, queda maldita y que solo se aparece, en este caso, una vez cada 100 años, en el día justo y a la hora justa,
donde se despierta de su letargo y el caballero que pase por allí, pues le pide que sea llevada en brazos hasta el río más cercano, que es el río Segura. Donde ocurre esto es en la cueva del monte de Cabezo Soler, que está ahí en Rojales. Entonces, bueno, si la vas llevando en brazos, porque ella dice que no puede poner los pies en el suelo hasta que no toque el agua del río, pues ahí será desencantada, y una vez que es desencantada, este hada pues te concede todo tipo de deseos y los tesoros que tiene ocultos. Pero ¿qué ocurre? Que este mozo, este caballero, que al final la lleva en brazos hasta el río para que moje sus pies, pues poco a poco va aumentando de peso. Va aumentando tanto de peso que al final pues es imposible, ¿no? La tiene que dejar en el suelo, y una vez que la deja en el suelo, pues el caballero, es maldecido, diciendo: morirás con la lengua fuera al amanecer. Entonces la leyenda dice que cada 100 años aparece algún mozo por ahí muerto porque intentó desencantar a este hada de Rojales, a este hada del monte Cabezo Soler, y que no consiguió su propósito, y entonces hay que esperar un siglo más para que se vuelva a producir este ritual. Las hadas, ¿dónde las situamos? ¿Son otra clase de seres? Las hadas. Las hadas son seres elementales, seres femeninos de la naturaleza, igual vale. Que los gnomos, los seres ninfos masculinos de la naturaleza. Vale. Entonces vamos a hablar un poco, porque tú mencionas algunos casos referente a las desapariciones. Hay una que de la Vega Casar, pero no la vamos a explicar esta. ¿Cómo se llama? Francisco de la Vega Casar. Pero no, vamos a explicar otros. No sé, en el río Fresés. Es el hombre pez del Liérganes. Exacto. Pero es muy llamativo, además, eso es un caso histórico, eso existió, ¿eh? Sí, además también lo que dices tú, hay un monumento allí de este hombre, ¿no? También tiene un monumento, efectivamente. Tiene un monumento al hombre pez, el Liérganes. Pero dime otros, por ejemplo, yo, conozco uno del río Fresés, que allí pues hay 7 o 9 fuentes, que tienes que ver de esas 7 o 9 fuentes, y al final conoces al que será tu marido o tu mujer. ¿Es cierto esto, Jesús, o es una leyenda? Hombre, esto de cierto, la pregunta es si es cierto, ¿no? Vale. Bueno, ¿pero qué significa esto? Estas leyendas están ahí. Sí, a ver, yo lo que conozco del río Freser es, y además creo que lo menciona en el libro, creo que también tiene que ver un poco con la noche de San Juan, está claro, y que había un ritual, que era que las muchachas de la ribera del río Freser pues podían convertirse en fades, en hadas encantadas, bebiendo agua de 7 fuentes situadas desde dos lugares en concreto, que no recuerdo ahora cómo se llamaban, ¿no? Entonces hay como 7 fuentes situadas en ese camino, siempre en la ribera del río Freser, y si bebían de esas 7 fuentes, fíjate, otra vez un número impar, ¿vale? Pues ellas se convertían en mujeres sobrenaturales, en mujeres encantadas, pero una de ellas forzosamente tenía que estar situada en una de estas fuentes en Aigües de Ribes, y la otra creo que en otro lugar concreto, para que se pudiera producir el ritual de una forma perfecta y completa, además con un orden determinado, o sea, que no podía ser 7 fuentes aleatorias, sino seguir un poco el orden. Bueno, pues ahí nos remite un poco a ese ritual de las aguas de las 7 fuentes o de las 5 fuentes, que se utiliza no solo con fines medicinales, que normalmente es para lo que se bebe esta agua, sino en este caso también pues para otro tipo de usos muy relacionados con el mundo hechiceril o con el mundo brujeril, ¿vale? Respecto a lo que tú me preguntabas de desapariciones, hombre, la verdad es que es muy curioso el mundo de las desapariciones, tal como aparecen recogidas a lo largo de la noche de San Juan, porque se dan muchas muy llamativas. A mí particularmente me encanta una, porque es no es muy conocida, y además tiene que ver con una santa de nombre muy llamativo, y que es una santa popular, es decir, no está en los altares de la Iglesia Católica. Me refiero al caso de Santa Tramunda, no sé si has oído hablar de ella. Sí. Entonces, el caso de Santa Tramunda, que es esta santa insólita gallega, que se venera en el monasterio de Pollo, en Pontevedra, pues lo que cuentan es que durante la noche de San Juan, ella fue apresada, ¿no? Por los musulmanes, estaba en una mazmorra en Córdoba, y cuando llega la noche de San Juan, pues ella siente morriña por su lugar, por su ciudad, por Pollo, por Galicia, y entonces pues invoca a la Virgen que le gustaría estar ahí.
Y dicho y hecho, sucedió lo que deseaba, estando en su celda, y se esfuma, se traslada, se volatiliza y aparece en su pueblo natal de Pollo. Y las leyendas aseguran que cuando llega a la isla de Tambo, que está justo enfrente de Pollo, se encuentra con un transporte súbito, porque ella no aparece y desaparece como tal, sino que el transporte utilizado era una palmera que luego Está allí. las monjas la Está plantan, claro, y la palmera exacta no está, pero dicen que la palmera es un esqueje, una hija de una hija de una hija de aquella palmera original. Ya, claro, vale. Entonces, bueno, era muy llamativo, porque, ya digo, es una santa que está considerada como la santa un poco de la nostalgia, ¿no? Mira, ella que estaba tan preocupada, pues justo el día de San Juan apareció. Y entonces esta santa de Pollo tiene el mérito suficiente para ser considerada la patrona de la morriña o de la saudade, ¿no? Si utilizamos un término portugués. Por eso me llama mucho la atención, porque justo es verdad que en estas desapariciones se producen alrededor de la noche de San Juan, y en concreto pues esta que tú decías del hombre pide lérganes y tantas, pero evidentemente siempre estamos hablando de leyendas y no sabemos si es que verdad esas puertas se abren de una forma real y al final algunos pues desaparecen para no volver a aparecer nunca más. Aunque en algunos casos también hay históricos de gente que desapareció, por ejemplo en Montserrat. En Montserrat es un lugar. Exacto, sí. Han desaparecido personas y a veces vinculadas también al día de San Juan. Pues muy bien, Jesús, nos quedan 3 minutos. Claro, ya me gustaría, pues yo creo que ya hemos hablado prácticamente de todo, de brujas, de plantas, de apariciones, desapariciones y bueno, y de los fuegos. Bueno, Jesús, proyectos, dime, proyectos que estás empezando o que estás terminando. Bueno, proyectos hay muchos. Sobre todo mi proyecto principal es seguir con los programas de La Escóbula de la Brújula. Ahí te pueden encontrar, sí. Hemos terminado la 9ª temporada ahora, empezaremos la 10ª temporada en septiembre. Y entonces ahí seguimos. Pues eso, la gente que quiera seguir un poco mis pasos, mi trayectoria, pues tenemos un programa semanal, un podcast que se llama La Escóbula de la Brújula, del cual soy el director y acompañamos un equipo estupendo. Y luego el que quiera más datos sobre mis obras, sobre las cosas que escribo, sobre mis charlas, sobre los congresos, que ahora por fin parece que se vuelven a activar los congresos, pues te paso mi página web, que es jesuscallejo.com, con las 3 W primeras, jesuscallejo.com, y entonces ahí tienen pues toda la información sobre lo que he escrito, sobre mis libros, artículos, entrevistas, programas de radio, etcétera. Y bueno, pues ahí está. Y ahora también escribiendo un libro que se publicará el próximo año. Ya sabes, un no parar, Tico. Siempre hay que hacer cosas. Ya me gusta. Contento estoy, Jesús, de que las cosas te vayan muy bien, amigo. Así que pues te digo que la idea es siempre, como dice, ¿no?, el refrán, que el movimiento se demuestra andando, intentar, como tú también lo estás haciendo, pues sembrar semillas, un poco de conocimiento. Correcto. Y instigar la curiosidad a mucha gente para que, bueno, pues que investiguen, que viajen, que conozcan, porque yo creo que eso es un poco la finalidad por la que estamos todos aquí, ¿no?, en este planeta llamado Tierra, pues para aprender, para comprender muchas cosas, para compartir y para disfrutar. No lo olvidemos que también uno de los elementos claves, aparte de que uno escriba libros o tenga programas de radio, es sobre todo disfrutar con la vida. Yo creo que ese es el momento o los momentos propicios en los que nos reconcilia un poco con nuestra naturaleza humana. El saber que no estamos aquí en un valle de lágrimas, como decían nuestros antepasados, sino que estamos aquí para aprender, para disfrutar, para experimentar, pero también, cómo no, para ser felices, o por lo menos intentarlo. Que no quede en el intento. Muy bien, Jesús. Pues ha quedado muy bien. Me ha encantado, como siempre, hablar contigo y que sea pronto para que nos volvamos a encontrar aquí o en donde sea para poder hablar sobre estos temas. Jesús Callejo, encantado. Gracias por atender nuestra llamada y un abrazo bien fuerte y que te vayan muy bien las cosas, Jesús. Muchas gracias, Tico. También yo encantado, y esta palabra en este sentido, sí. el contexto de la noche de San Juan adquiere una dimensión diferente. He estado encantado de estar en tu programa y, por supuesto, aquí me tienes para lo que quieras y para cualquier otra entrevista, porque en el fondo todos seguimos en el camino. Muchas gracias. A ti, Jesús. A ti. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.